Muy buenas, les saluda nuevamente el profesor Sebastián y el día de hoy nos corresponde trabajar con el tema de división de polinomios. Al igual que vimos el último tema de multiplicación de polinomios, existen tres tipos de divisiones. En este caso vamos a ver los primeros dos y vamos a iniciar con lo que es monomio entre monomio, ¿sí? Es decir, un solo término dentro de un solo término. Para dividir monomios lo podemos realizar en dos simples pasos, ¿ok? El primer paso sería dividir los coeficientes numéricos aplicando la ley de signos correspondientes. En este caso, como es división, aplicar la ley de signos en división, ¿verdad? Después de eso vamos a dividir las variables, es decir, las letras, y vamos a aplicar la propiedad de los exponentes coeficiente de potencias de igual base, tema que ya habíamos visto anteriormente. Y recordando este tema de la cociente de potencias de igual base, recordemos que simplemente cuando se aplica solo se copian las bases que se repiten, es decir, las letras. Si por ejemplo trabajamos con la variable a, pues copiamos las variables a, y trabajamos con las variables x, copiamos las variables x y así sucesivamente. Las bases que se repiten. Y luego, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. ¿Por qué se restan? Porque se está realizando una división entre ellos. También recordemos que cuando una variable no tiene exponente visible, siempre le vamos a agregar un exponente 1. Es decir, si aparece x al cuadrado, sabemos que su exponente es 2. Y si aparece simplemente x, su exponente va a ser correspondiente a 1. ¿Ok? Conociendo esto, que es lo básico para poder resolverlo, pues vamos a trabajar directamente con el ejemplo que ya lo tengo anotado por acá. Nos indica divide los siguientes monomios. ¿Okay? El primer monomio, 16x al cubo, y es un monomio porque es un solo término. Recordemos que los términos se separan por signos más y menos, entonces es un solo término. Dividido otro término que es menos 2xy a la 4. Entonces, como lo decía acá arriba, las instrucciones, primero dividimos los coeficientes numéricos aplicando la ley de signos correspondientes. ¿Cuáles son los coeficientes? 16 y menos 2. Entonces sería 16 dividido menos 2. Y el resultado sabemos que nos queda como menos 8. ¿Por qué menos 8? 16 dividido 2 es 8. Signo más y signo menos, signos diferentes en división, siempre queda menos. ¿Okay? Ya aplicamos el primer paso, ya resolvimos la primera parte. Veamos la segunda parte, que es aún más sencilla, ¿sí? Dice, luego dividimos las variables aplicando las propiedades de los exponentes que ya les había mencionado. Entonces, copio las variables. X al cubo y, lo copié por acá. Y también copiamos x y a la 4, que lo copié por acá. Entonces, iniciamos con las mismas variables. Primero iniciamos con x a la 3 dividido x, ¿verdad? Este que no tiene exponente, y como dijimos hace un momento, le agregamos exponente 1. Por lo tanto sería x a la 3 dividido x a la 1, me quedaría x a la 2, ya que restamos sus exponentes. Lo mismo pasaría con la variable y. Y también tenemos en cuenta algo, que siempre se resta del primer término, se le resta el segundo, ¿ok? No lo vayan a hacer al revés, porque ahí sí cambiaría el resultado con respecto a los signos. Entonces, y tiene exponente 1 dividido y a la 4, que tiene exponente 4, entonces sería 1 menos 4, y 1 menos 4 nos resulta menos 3. Significa que la división de las variables x y y sería como resultado x al cuadrado y menos 3, ¿sí? Para nuestro resultado final simplemente juntamos estos dos resultados que obtuvimos, y como dice acá abajo, por lo tanto el resultado de la división de monomios, 16x al cubo y entre 2xy a la 4 es igual a ¿cuánto? A menos 8x al cuadrado y elevado a la menos 3. Esta es la división de monomio entre monomio, ¿sí? Veamos el segundo tipo de división. El segundo tipo de división es el polinomio entre monomio, ¿ok? Entonces, el polinomio... Bueno, para dividir el polinomio entre un monomio, simplemente se debe dividir cada uno de los términos del polinomio entre el monomio que está dividiendo, ¿sí? Aplicando la división que vimos anteriormente, que es monomio entre monomio. Aquí se entra, ¿ok? Monomio entre monomio. Entonces, aquí está el ejemplo. Divide lo siguiente. Aparece un polinomio, recordemos que un polinomio se conforma por más de un término, puede ser dos o términos o más. Aquí tenemos 4, ya es un polinomio que está siendo dividido por un monomio. Entonces vamos a dividir cada uno de estos términos que estoy subrayando por aparte
como si fuera un monomio entre monomio, dividiéndolo entre el monomio que está acá, que sería 4x, como lo indica acá. Entonces aquí coloqué unas flechitas para indicar cómo lo vamos a dividir. Sería primero dividir este término dentro de 4x al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a ir colocando el resultado de la división directamente acá, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. Entonces primero divido coeficientes numéricos. 5 dividido 4 nos daría punto decimal 1.25. Y para evitar utilizar decimales, dejémoslo en fracción. Entonces 5 dividido 4 nos podría quedar como resultado, ¿cuánto? 5 cuartos, como lo escribí aquí abajo. Después de dividir los coeficientes numéricos, dividimos las variables. Entonces divido x a la 5, que está por acá, dividido x al cuadrado, son misma variable, por lo tanto voy a restar exponentes. 5 menos 2 me quedaría 3. Entonces la división del primer término entre el monomio sería igual a 5 cuartos de x a la 3. Y este procedimiento lo vamos a repetir con todos los términos del polinomio. El siguiente polinomio sería 8x al cubo y dividido 4x al cuadrado. Inicio. 8 dividido 4 me da como resultado 2, ya lo anoté por aquí. Y luego x al cubo dividido x al cuadrado, a 3 le quito 2 y me resulta simplemente x a la 1 o x nada más, ¿sí? Y me doy cuenta que este término tiene una variable y, pero como el término o el monomio que está dividiendo no tiene variable y, entonces simplemente este término lo voy a copiar y por eso es que lo copié acá. Entonces el resultado de dividir este término dentro del monomio que está dividiendo es igual a más 2xy. Continuamos con el siguiente término, sería menos 16xy al cuadrado. Divido coeficientes numéricos. Menos 16 dividido 4 me resulta ¿cuánto? Menos 4, ¿sí? Ahora vamos con la variable x, que no tiene exponente, pero sabemos que es 1, dividido x al cuadrado, resto a 1, le quito 2, me queda menos 1. Por eso es que el resultado aquí es menos 4x menos 1, ¿ok? Y lo mismo que con el segundo término, como aquí tiene y al cuadrado, pero el monomio que está dividiendo no existe ninguna variable y, entonces este término lo vamos a copiar tal y como está, ¿sí? Entonces aquí vuelve a quedar y al cuadrado, ¿ok? Y vamos a hacer lo mismo con el último término, más 12x al cuadrado dividido 4x al cuadrado. 12 dividido 4 resulta ¿cuánto? 3. Y ahora las variables, x al cuadrado dividido x al cuadrado. Como son misma variable, voy a restar sus exponentes. A 2 le quito 2, me queda 0. Y al quedarme una variable con exponente 0, no lo voy a escribir. Por eso es que el último término simplemente queda el valor de 3. Ya no se escribe cuando queda 0, ¿sí? Y entonces aquí está la conclusión. Por lo tanto, el resultado de dividir 5x a la 5 más 8x al cubo y menos 16xy al cuadrado más 12x al cuadrado entre 4x al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 5 cuartos de x al cubo más 2xy menos 4x elevado a la menos 1 y al cuadrado más 3, ¿sí? Y de esta manera dividimos un polinomio entre un monomio. Vamos a dejarlo en esta clase hasta aquí, con estos primeros dos tipos de división, monomio entre monomio y polinomio entre monomio. Próximamente vamos a ver el último tipo de división, que sería polinomio entre polinomio, que se van a dar cuenta que lleva el mismo procedimiento, ¿sí? Solamente que se extiende un poquito más ya que hay más términos a operar.